Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Sensei Talks. Hoy nuestro invitado es Manuel Bodroa, CEO y cofundador de la fintech argentina Velo. Hola Manuel, qué gusto tenerte. ¿Querés empezar por presentarte? Buenas, ¿cómo andan? Bueno, primero gracias por la invitación. Sí, como bien dijiste, Manu Bodroacio y cofundador de Velo, argentino, 41 años, basado acá en Buenos Aires, Argentina. Emprendiendo en cripto desde hace mucho tiempo, desde hace 10 años casi, siempre en el rubro financiero. Antes que eso, bueno, trabajé unos 5 años en Accenture, para P&G, para Procter Gamble, en todo lo que tenga que ver con marketing digital. Y la que muchos no saben es que también estudié biología, trabajé en el Zoológico de Buenos Aires, ese fue mi primer trabajo, una experiencia increíble. Pero ¿Qué bueno, hacías nada, en el zoológico? de la biología a la criptografía. Hacíamos los hábitats de los animales, o sea, estábamos con los animales todos los días armando básicamente dónde vivían. Fue nada, una experiencia muy local, sinceramente. ¿Y cómo pasaste de biología a finanzas? Perdón que interrumpa. De por accidente casi, o sea, la verdad que la biología siempre, y es algo que a mí me apasiona mucho, desde muy chiquito era algo que me gustaba y que tengo un espíritu así como muy explorador y era algo que me llama mucho la atención, pero en algún punto mis viejos son ingeniero y artista plástica, entonces todo el tema del diseño, digamos, el arte y el negocio como que siempre estuvo dando vuelta y me di cuenta que la biología me encantaba, era como un hobby, pero no era realmente algo a lo cual le quería dedicar el resto de mi vida. Y me empecé a meter más en la parte de diseño, empecé a trabajar en el Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires, también una experiencia increíble porque fuimos uno de los primeros, digamos, que empezamos a trabajar ahí en el año 2006. Eso me llevó a trabajar en agencias, con gente, la verdad que súper, súper pro, y ahí ya me metí en negocios, marketing, y justamente en el mundo corporativo, que es un mundo muy particular para trabajar, empezamos a charlar con un ex compañero sobre la posibilidad de hacer una startup de tecnología, digamos, algunas ideas, y fue un poco en ese transcurso que armamos un marketplace para préstamo de cosas, o sea, imagínate un mercado libre donde en verdad no vendés, sino que alquilás o prestás las cosas, era así como un concepto medio hippie. eh, pero no, nos encontramos ante la situación que la gente quería comprar o alquilarlas y nos costaba mucho el tema de cómo poner, digamos, entidades legales en cada uno de los países. Uno cuando es emprendedor quiere hacer todo rapidísimo y cuando friccionas contra el mundo real es cuando las cosas empiezan a embarrar. Y uno de nuestros co-founders justo venía de Singapur, había conocido Bitcoin y dijo, bueno, pongamos Bitcoin como método de pago. Y ahí fue como ese aha moment cuando un poco descubrimos esta tecnología y nos voló la cabeza. Y lo que terminamos haciendo fue tirando esa plataforma, ese marketplace, y armando un marketplace específicamente para comprar y vender Bitcoin, ¿no? Qué bien, que entonces ahí cofundaste, eso fue el comienzo de Vitex. Fue antes de Vitex, eso fue en el 2013, te diría. Arrancamos con ese primer proyecto llamado CryptoCueva, que claro, no era ninguna cueva. Después le cambiamos el nombre a Conecta Bitcoin, que era un poco más digerible. Y eso lo que permitió en ese momento, para tomar un poco digamos, de perspectiva, eh, eh, año 2013, justo se había instalado un poco el cepo cambiario en Argentina. Eh, Había grupos de Facebook donde la gente se unía y hablaba de Bitcoin, o iba y compraba y vendía Bitcoin, ¿no? Entonces, como era la forma un poco de comercializar esos activos, no existían ni casas de cambio, ni exchanges, ni nada por el estilo. Entonces, un poco lo que hicimos con Conecta Bitcoin fue tomar esa oferta y demanda que había en estos grupos y hacerla pasar por justamente un marketplace que hacía que toda la experiencia fuese mucho más amigable, porque encima le permitíamos a los usuarios tener perfiles donde la gente le daba estrellitas, ¿no? Valoraba de acuerdo a las transacciones que hacían, entonces le daban mucho más seguridad. Teníamos un escrow que era básicamente un intermedio para darle seguridad a las transacciones.
Y eso lo lanzamos en, sí, 2013, después lanzamos un broker que se llama Criptocambios, que fue la primera, digamos, web con precio de Bitcoin en pantalla en Argentina. Y en 2014 sí ya lanzamos Bitex, ¿no? No, ¿cómo fue esa primera experiencia con Bitex? ¿Cómo comenzaron y ya como un exchange y ya con otras monedas, verdad? Sí, creo que nunca en mi vida me hubiese imaginado que me iba a estar metiendo en finanzas. O sea, yo no estudié finanzas, hasta ese momento no sabía nada de finanzas y creo que todavía, digamos, sé poco de todo lo que que hay por saber, ¿no? Eso creo que quizás fue una ventaja, porque venís con mucho menos mochila eh, para plantear algunas cosas y un poco disrumpir, ¿no? Más fácilmente y sin tantos preconceptos justamente en la industria, ¿no? A veces es una industria obviamente donde la seguridad, ¿no? Es importantísima en todo aspecto y a veces esa seguridad nos hace no, convertirnos en personas hiperconservadoras. Eh, Creo que digamos, hay que un poco equilibrar entre conservador y disruptor para realmente poder generar un cambio, ¿no? Ya sea tecnológico o cultural, para poder crear nuevos servicios. Eh, y entonces eso creo que ayudó muchísimo. Teníamos socios que venían del palo financiero, que nos dieron, digamos, un montón de, que es, un montón de recursos desde el punto de vista no solamente financieros, sino realmente de know-how de cómo se hacen algunas cuestiones, eh, que eso nos ayudó un montón. Y salimos con el producto en mayo del 2014, ofreciendo las únicas dos monedas que había, que eran Bitcoin y Litecoin, nada más, ¿no? Pero aún así era realmente muy, muy complejo hacer todo esto porque no, primero en los bancos, o sea, ibas a hablar de Bitcoin y básicamente te casi que llamaban a la policía, ¿no? Era mala palabra. Y, y armar toda una infraestructura financiera internacional para mover fondos entre, digamos, los diferentes exchanges para poder comprar, viste, más barato en otro lugar. Digo, al fin y al cabo, el Bitcoin es un activo como puede ser una banana, ¿no? O sea, cuanto más cerca del mercado central estés, mejor precio, vas a poder hacer una mejor diferencia. Y bueno, todo eso es realmente muy fino, ¿no? En cuanto a a la construcción y necesitas sí el know-how, tiempo y recursos. Así que Pero bueno, eso no era más al comienzo, cuando sí. el mercado central, ¿a qué llamaría? ¿Las mineras? ¿O cuál sería el mercado Y bueno, central? una minera o otro exchange, ¿no? En ese momento pensá que estaban, digo, para dar un poco de referencia, estaba Bitstamp como exchange, estaba saliendo la gente de Kraken, eh, bueno, Mt. Gox estaba cerrando, BTC estaba cerrando, y empezaban a surgir exchanges como Bitfinex, y te diría, estoy pensando, digamos, cuáles eran el top 3, ¿no? Pero Coinbase siempre fue muy cerrado a Estados Unidos, ¿no? O sea, eso no lo cuento. Pero sí, Bitstamp y Kraken, y estaba Itbit también, que fueron los predecesores de Paxos. eh, y deja de contar, no había mucho más, ¿no? Y transportándonos al presente, ¿cómo surgió la idea de empezar Velo? Bien. Cuando arrancamos con Conecta Bitcoin, digamos, y entendimos un poco el potencial de la tecnología, yo tuve, digamos, ese aha moment de decir, primero, al principio fue como, ok, esto es un Ponzi, y después empezar a leer, y decir, ok, esto no es un Ponzi, esto realmente es muy disruptivo. Y en mi cabeza dije, ok, a mí me costó mucho el proceso de entrada en esto. Eh, ¿Cómo podemos hacer para que esto sea lo más abierto para todo el mundo? Digo, esto realmente, digamos, tiene un potencial de disrupción muy grande, sobre todo estando parado en Latinoamérica, pero es extremadamente difícil, digo, hacer los primeros pasos, ¿no? Y creo que, digamos, esa primera experiencia con Vitex de armar infraestructura, ¿no? Y las tuberías, por así decirlo, para que la gente lo pueda hacer de la forma más simple, fue un primer paso. Creo que ahí, digamos, tuvimos
digamos, el pecado original de copiar lo que se venía haciendo en finanzas y montando un exchange desde el principio, lo cual, digo, suena bastante contraintuitivo también porque en mi vida había traído una acción, ni yo, ni mi vieja, mi hermano o muchos de mis amigos, y estábamos como, mira, está esto que es nuevo, está buenísimo, que es Bitcoin, y encima te empujo a hacerlo a través de un exchange, que nuevamente era algo, una experiencia muy poco natural, le digo yo. Eh, y en todo, digamos, en todo ese camino en Vitex, lo que empecé a ver es que la gente necesitaba cosas más simples, más simples, más simples, más simples, y empezar a mover, si querés, el foco del valor o dónde se estaba haciendo foco justamente en cuanto a lo que era el activo, la tecnología, etc. Y Velo un poco es la síntesis de todo ese proceso en el cual, digamos, una de las cosas que había entendido es que la gente realmente valoraba la simpleza y la conveniencia, muchas veces por sobre otras cuestiones que pueden ser el precio, o el tema que sea la custodia sea propia. Entonces, eso por un lado. Después la gente no terminaba de entender el valor que aportaba ese activo a la vida de cada uno, y empezamos a armar productos donde realmente vos ves cómo vas ganando plata todo el tiempo de acuerdo a lo que es los productos de rendimientos que tenemos. Y finalmente, un poco la trifeca es que vos estos activos los podés usar todos los días, ¿no? Porque en los exchanges realmente el que lo usa todos los días es el trader que está especulando con el precio y está perfecto, pero para mi vieja, digo, es como un Bitcoin estaba en un cajón, digo, no hacía nada, ¿no? Y lo que hicimos nosotros fue, bueno, montarlo sobre una billetera digital, tener una tarjeta prepaga, y de alguna manera permitir que la gente pueda ir y comprarse no sé, unos sanguchitos, una torta, un vino o lo que sea. Y ahí es como que en la cabeza de la gente se la hackeó, en el sentido de que, y aparte le dimos, digamos, una tarjeta que es un instrumento muy viejo, digamos, desde el punto de vista de tecnología, es una tecnología que tiene 60 años, pero como que es un camino ya allanado, ¿no? Muchas veces. Entonces fue como una buena, si querés, metáfora para permitir a la gente conectar y hacerles entender que esto realmente era para cualquiera y que cualquiera lo podía usar todos los días, ¿no? Y digamos, con ese concepto, bueno, armamos esto. Una primera versión salió en septiembre del año pasado, y finalmente diría que en marzo lanzamos como el producto ya terminadito. Y bueno, nada, la verdad que creciendo a full, la gente lo valora un montón. ¿Y cómo describís Velo? ¿Cómo funciona en la práctica? Eh, a ver, un poco nuestro objetivo es hacer que la gente pueda vivir en cripto todos los días, ¿no? Y de la forma más estúpidamente simple. Estúpidamente a veces suena peyorativo, pero hago hincapié en que es algo, digamos, contrario, ¿no? O sea, es como, es un atributo positivo, ¿no? Que sea algo estúpidamente simple, ¿no? Y creo que, digamos, el objetivo ahí es cómo permitís que la gente lo pueda usar todos los días sin tener que ser experto, sin tener que estar, digamos, focalizándote en la tecnología, y realmente poder sustraer el valor que tiene esto y poder aprovecharlo, ¿no? Sin tener nuevamente que ser experto. Creo que hay todo un vicio del ecosistema muchas veces de poner al frente la tecnología, ¿no? Y la revolución tecnológica, y dejar o nos olvidamos un poco de los problemas que la gente tiene, ¿no? Y creo que Vero lo que hizo fue un poco dar la vuelta a esa carta y hacer mucho foco en cuáles son los problemas que tiene Nieves, que tiene Pablo, que tiene Manuel, y cómo nosotros los podemos resolver de la forma más simple posible, ¿no? Y el tema de la simpleza es hiper complejo porque, sobre todo con tecnologías de este estilo, poder sustraer todo ese valor, ¿no? Y hacer toda esa abstracción tecnológica para que cualquier persona, hoy pensar que le damos soporte a personas de 13 años en adelante, ¿no? Y los llamativos que tenemos señoras de 80, 90 años que tienen cuenta con nosotros, y ahí un poco te das cuenta, ¿no? Como ese producto simple realmente es accesible para cualquiera. Velo permite la posibilidad de pagar en comercios entonces con una tarjeta Mastercard. ¿Cómo es Ujú. el proceso desde que la persona compra algo en un supermercado
a que Velo le liquida, le vende esa cripto, qué criptos y qué actores están en todo ese flow o en ese proceso realmente fascinante. Bien, voy un paso para atrás y si quieren explico qué es Velo, digamos, desde el punto de vista funcional y justamente cómo se engancha este flow, digamos, del dinero y cómo interactuamos con los diferentes players. Entonces, Velo conceptualmente es una billetera digital en Argentina regulada por el Banco Central. Digo conceptualmente porque tiene esa figura, ¿no? Y lo que fuimos haciendo es sumándole capas arriba de esa interfaz, permitiendo que la gente pueda pasar sus pesos a criptomonedas. Entonces, es como que arriba de esa billetera digital, que funciona como cualquier billetera digital que pueda estar en el mercado, tienes la posibilidad de hacer el intercambio entre monedas, ¿no? Entre pesos y Bitcoin, entre Bitcoin y Ether, entre Bitcoin y USDT, USDC, DAI, etc. Una vez que un poco tenés acceso a la criptomoneda, lo que hacemos es, los usuarios nos dan, digamos, ese mandato para invertir esos activos, y lo que hacemos es utilizamos diferentes estrategias en protocolos DeFi o algunos otros proveedores que nos permiten básicamente tener un rendimiento sobre ese activo de la forma más, si querés, segura posible, ¿no? No vamos a proveedores centralizados, digamos, todos estos casos como lo de FTX y etcétera, no eran proveedores que nosotros utilizamos, vamos directamente a proveedores o, mejor dicho, aplicaciones descentralizadas, ¿no? Esto porque es parte también de nuestra, si querés, la cuestión más a ver, ideológica, ¿no? De que queremos ir hacia la mayor descentralización. Bueno, eso lleva mucho trabajo y tiempo, ¿no? Y montado sobre esto, digamos, tenés justamente una tarjeta Mastercard prepaga, que lo que hace es básicamente alimentarse de cualquier balance que vos tengas en la aplicación. Parte de la innovación que hicimos es justamente pensar en tu balance o todos los activos que vos tengas en tu billetera como tu balance, ¿no? Y los activos pueden ser pesos, pueden ser Bitcoin, Ether, DAI, USDC, USDT. eh, y le damos la posibilidad al usuario de elegir qué activo utilizar y en qué orden. Entonces, vos en la aplicación vas a tener una lista, esa lista vos la podés ordenar de acuerdo a básicamente cómo querés gastar esos activos, se llama perfil de pago. Entonces, suponete que vos querés gastar primero Bitcoin, después USDC, después DAI y después, no sé, pesos. Entonces, cada ticket que vos pagues, vamos a un ejemplo, pagás una noche de hotel en Mar del Plata por 200.000 pesos, ok, la tarjeta va obviamente a consumir tu balance y lo va a ir consumiendo de forma escalonada de acuerdo a los activos que vos tengas hasta un poco llegar a completar ese pago de 200.000 pesos. Para el lado del comercio, digamos, el usuario nuevamente paga con el balance que tenga, independientemente de la especie que haya seleccionado. Para el lado del comercio, el comercio termina recibiendo pesos como el pago de cualquier tarjeta, ¿no? Entonces, acá lo interesante es que la tarjeta funciona un poco como un proxy, ¿no? Entre los dos mundos, permitiendo que yo que quiero vivir en cripto lo pueda hacer y el comercio que está conectado a una economía real pueda seguir recibiendo los pesos que necesita para pagar sus gastos, ¿no? Eso es, si querés, la capa más básica. Velo en sí hoy es una aplicación que está abierta en 136 países, que permite, digamos, mover fondos entre los usuarios. Y a lo que voy con esto es que si vamos al caso del hotel en Mar del Plata, el hotel en Mar del Plata ya tiene una cuenta en Velo, podría aceptar pagos de cualquier usuario de Velo o de cualquier usuario que tenga cripto incluso, y poder recibir ese balance en cripto en su cuenta en Velo, ¿no? Y acá es donde, digamos, se empiezan a cruzar los mundos y empiezas a ver el potencial un poco de cómo un producto financiero local conectado con cripto te permite de repente servir un mercado global, ¿no? Justo el otro día estaba hablando con un emprendedor que vive en Uruguay, que está usando Velo para cobrarle a los turistas que van a su hotel, ¿no? Y le soluciona la vida en el sentido de que
de forma realmente muy simple. De repente le puede cobrar un alemán que le manda USDT para pagarle por la semana de alojamiento que tenía planeado, ¿no? Dijiste que están regulados por el Banco Central en Argentina. ¿Cómo es el marco regulatorio para un proyecto como Velo? Bien. Nosotros tenemos una entidad que justamente es una PCP, un proveedor de servicio de pagos, que es como la... Vos en Argentina tenés, a ver, históricamente el único, la regulación que había para lo que era manejo de balances era básicamente el banco como entidad regulada. Hace un par de años se creó no, PSP, que se le llama, o Proveedor de Servicio de Pagos, que es básicamente te habilita a manejar una billetera digital. Podés tener saldos de los usuarios, un balance de los usuarios, pero vos ese dinero no lo podés prestar, ¿ok? Eh, no puede ser intermediación financiera, como un poco la definición. Esto es una innovación tremenda porque hay muy pocos países del mundo que lo tienen. De hecho, la infraestructura, digamos, bancaria argentina es de primer nivel. Muy poca gente lo sabe. Eh, Muchas veces mejor que incluso que la de Estados Unidos, a ese nivel. Digamos, vos en Estados Unidos que haces una transferencia entre dos personas y si no usan el mismo banco vas a tener que usar un servicio como, no sé, Zelle, Venmo o Cash App. Acá, digamos, yo le puedo enviar, digamos, 100 pesos a Pablo por CB larga U, CB corta U, y es instantáneo y gratuito, ¿no? Entonces, ya la propia infraestructura funciona muy bien. La PCP básicamente de hecho es un registro, ni siquiera es una licencia como tal, que te permite acceder a la infraestructura de pagos, ¿no? Y te permite básicamente crearle cuentas a cada uno de tus usuarios en pesos con, digamos, su cuenta virtual única asociada, ¿no? Perfecto, entonces con ese producto que ahora queda súper claro, tuvieron este crecimiento en Argentina y ahora están abriendo nuevos países. Sí, lanzamos septiembre del año pasado en Argentina, fuimos bueno, ajustando. Hay que entender que en una startup, digo, uno no lanza el producto entero que es desde el día uno, porque también necesitas salir lo más rápido posible y ir, digamos, iterando, aprendiendo y ajustando. Ya vamos, sí, 9 meses de lanzado con un poco el producto final. Y ahora en Q1, o sea, en el primer trimestre deberíamos estar abriendo operaciones en México, donde ya tenemos equipo trabajando. La idea sí es, a ver, está lo que uno quiere y está después lo que termina sucediendo, porque también esto es muy típico, ¿no? del mundo startup, pero yo esperaría que para marzo estaríamos ya teniendo los primeros usuarios en México que puedan básicamente empezar a comprar sus criptomonedas con pesos mexicanos. Manu, ¿y por qué te pareció que Argentina, y también Latinoamérica, pero principalmente Argentina, es tierra fértil para un proyecto así? Bueno, hay una célebre frase sin autor que dice que Satoshi es argentino, ¿no? Y Argentina creo que es un excelente laboratorio para este tipo de tecnologías. Tenés como dije antes, una infraestructura financiera muy buena. Tenés, digamos, variables micro y macroeconómicas muy malas, alta inflación, control de capitales, una moneda que se va, la verdad, que degradando día a día, y donde la gente lo que está buscando es este concepto de harder money, ¿no? O sea, una moneda más dura, en el sentido de que, digamos, no pierda su valor segundo a segundo. Eso no significa que la gente todavía no le cueste entender qué son las criptomonedas, y por qué son importantes. Eh, pero creo que ya venimos con un bagaje, si querés, de historia económica y entendimiento de algunas cuestiones que hacen que haya como más permeabilidad. El otro día estaba hablando con un conocido que tendrá 60 y pico, y me dice, las señoras acá entienden perfectamente qué es Bitcoin, porque vivieron el Rodrigazo, vivieron todas, o sea, en los últimos 40 años vivieron N cantidad de crisis, entonces entienden perfectamente el valor de esto, ¿no? Eh, el tema es cómo
hacer que ese valor, que es realmente muy, digamos, que tiene un potencial muy grande, sea accesible por cualquiera, ¿no? Eh, por otro lado, Argentina tiene un pool de talento increíble. Más allá de que, digamos, a veces dicen que somos un poco arrogantes, creo que nos falta ser un poco más arrogantes o creernos un poco más y pensar más grande, pensar más allá de Argentina. Y bueno, nada, eso, a nivel talento, la verdad que incluso en cripto, ¿no? O sea, hay una cantidad de proyectos y personas que trabajan para proyectos locales o del extranjero que quisieron que, bueno, que esto sea como un caldo de cultivo excelente para que crezca este tipo de ecosistemas, ¿no? Eh, a ver, desde Wences, Casares, desde muy temprano metiéndose, bueno, ahí con Rodri también, o sea, eh, somos, sería, precursores desde temprana edad, ¿no? Y ese como, no sé, como esa cosa sigue muy viva acá, ¿no? Entonces, y por otro lado, para lanzar una startup, o sea, Argentina tiene unas particularidades muy positivas, ¿no? O sea, es un centro de costos muy eficiente. Nuevamente, cuando tenés estas variables micro y macroeconómicas tan, tan extremas, yo digo, es como una condición de laboratorio, ¿no? Donde podés probar rápidamente el producto. Tiene la contra que es un mercado chico y es un mercado que queda lejos. Pero bueno, como launchpad, ¿no? Como decir, bueno, ok, pruebo esto y después me voy a otro mercado, creo que funciona muy bien. Eh, y fue un poco también nuestra estrategia, ¿no? Decir, vamos a, vamos a probar acá, vamos a ajustar y vamos a otro mercado a realmente escalar, ¿no? Eh, creo que, digamos, México tiene un potencial increíble como por el tamaño del mercado. Hoy también, digamos, se ha convertido, bueno, sobre todo Ciudad de México, una metrópolis internacional. Y eso también trae aparejado necesidades, ¿no? O sea, los nómades digitales requieren otro tipo de servicios donde creo que las criptos le pueden dar una excelente solución. Y bueno, después está muy cerca de Estados Unidos, lo cual ya de por sí me parece que es un activo en sí mismo, ¿no? Mencionaste la inflación en Argentina. ¿Querés contar cómo Velo puede ser una herramienta para sobrevivir a la inflación y también para avanzar la inclusión financiera? Bien. Empiezo por la segunda. La inclusión financiera se da de dos formas, o al menos en mi cabeza lo veo de dos formas. Una tiene que ver con las herramientas y el nivel de acceso en sí, y otra tiene que ver con la educación. ¿Ok? La educación debería ser una responsabilidad del Estado, creo yo, o sea, al menos en bajar una currícula eh, para que, digamos, sea una materia, digamos, obligatoria en los colegios, pero hasta que eso suceda, somos los privados en algún punto, o bueno, yo incluso, digamos, soy también director académico en la DITEL, o sea, doy bastantes clases o trato de divulgar sobre el tema. Entonces, educación más tecnología, pero hoy, digamos, con un DNI, vos te haces una cuenta en 2 minutos, literalmente 120 segundos, ya tenés la cuenta aprobada y lista para empezar a operar y puedes, digamos, empezar a tener acceso a diferentes criptomonedas que hay del tipo estables, que son, digamos, de una paridad 1 a 1 con el dólar, o sea, sería como un dólar digital, y no estables, como es el caso del Bitcoin y el Ether, que, digamos, sí tienen quizás un potencial de crecimiento muy grande, pero una altísima volatilidad en su precio, ¿no? Eh, entonces, digamos, el paso de entrada está. Ahora el tema es cómo la gente justamente entra o se anima, ¿no? Y empieza a probar. El otro día, bueno, yo estoy bastante en Twitter, digamos, la verdad que suceden cosas bastante mágicas ahí. Me escribe un productor agropecuario que dice que él estaba ayudando a un profesor en la localidad del Galpón, en Salta, que él da clases bueno, en diferentes pueblos y lo estaba ayudando comprándoles unas mesas porque no tenían bueno, ahí presupuesto para el colegio, etcétera. Y decía, no, y encima está el problema de que, claro, los bancos no le dan servicio a las personas acá porque no llegan a cierto nivel socioeconómico,
o para abrir cuenta tienen que ir a la sucursal, o la tarjeta no le permite sacar efectivo en los cajeros, y muchas veces en Argentina, digo, con el nivel de, no, es una economía en efectivo muy, muy, muy grande. Entonces dije, ok, haceme el entre, por favor, y digamos, lo que hice fue básicamente mandarle un pedido de 100 tarjetas a Ramón, se llama, y empezó, digamos, a repartirlo con todo el pueblo. La gente estaba súper contenta de poder tener digamos, un producto financiero realmente accesible donde no tenés barreras de entrada, ¿no? Y a esto me refiero a la parte, si querés, tecnológica. Entonces empiezan un poco estas soluciones a permitir que cualquier persona desde cualquier parte del mundo, del país, puedan empezar justamente eh, a acceder a estos servicios. Te doy otro ejemplo. El otro día me escribe Nikolai, que es un ruso que vino a Argentina en agosto. Eh, digamos, me dice, Velo me salvó la vida. Digamos, yo no tenía forma de tener una cuenta en Argentina. Él tenía DNI argentino, todo, pero no podía abrir cuenta de banco. Entonces, él con el DNI argentino se hizo una cuenta y pudo empezar a vivir, digamos, su vida en Argentina a través de nuestro producto. Entonces ahí como, bueno, primero a uno se le infla el pecho, ¿no? De decir, ok, cómo puedes ayudar de una forma bastante simple y escalable a muchas personas. Eh, y creo que acá también lo interesante es cómo el producto a través de su simpleza hace que cualquier persona lo pueda utilizar, ¿no? Independientemente del lugar, digamos, geográfico o el perfil socioeconómico que tengan. Y ahora ya yendo a un punto más macro sobre cripto y Web3, ¿qué proyectos ves interesantes, atractivos, que te llaman la atención? Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Justo ahora estamos en el famoso bear market, ¿no? Que es el mercado bajista donde está todo el mundo deprimido, por los precios, y la verdad que este año fue un año bastante duro, eh, sobre todo por lo que pasó con Luna en mayo, y ahora con lo de FTX en noviembre, más otros, digamos, que estaban en el medio. Eh, Creo que, digamos, Web3 está todavía como muy en pañales y faltan varios años para ver cosas tomando mucho más relevancia. Cosas que a mí me interesan mucho, que veo que tienen un potencial gigantesco, es todo lo que tenga que ver con redes sociales descentralizadas, o sea, el proyecto de Lens que estaba trabajando la gente de Aave, me parece que es súper interesante. Todo lo que tenga que ver con identidad, me parece que es algo que es muy necesario porque, digamos, la identidad, digamos, está muy biased, ¿no? Está en el sentido de que automáticamente cuando uno ve, o sea, en Web3, uno de los atributos interesantes es que vos hablas básicamente a través del anonimato, pseudoanonimato, y creas relaciones comerciales y humanas sin estar sesgado un poco por quién es la persona que está del otro lado, digamos, ya sea por su nacionalidad, lengua, digamos, o color de piel. Eh, y eso como que en Web3 desaparece, ¿no? Entonces, algo creo que es interesante es cómo podemos extrapolar este activo muy, muy grande que tiene Web3 al mundo real, ¿no? Eh, Incluso también, digamos, llevarlo a cómo eso fricciona contra los diferentes países, ¿no? O sea, nosotros tenemos, o sea, muchas veces, a mí me pasa, no sé si te pasa a vos, Pablo, pero siento que estamos viendo el año 3000 en muchas cuestiones, ¿no? Pero todavía tenemos un montón de problemas del año 2000 que tenemos que solucionar. Eh, y los países, digamos, nación-país es un concepto del siglo XVIII, ¿no? Y estamos viviendo el siglo XXI, y creo que ahí todavía hay ciertas cuestiones por evolucionar, ni siquiera por resolver, ¿no? De hecho, digamos, hay un libro que sacó Balazs Srinivasa, que él fue CTO de Coinbase y el creador de 21Co. El pibe es brillante y habla de network state o el estado red. Eh, Eso es parte de lo que yo creo que va a suceder. O sea, vamos a empezar a ver nuevos países. Eh, y hay un montón de problemas todavía por resolver también para que eso pueda ser real, ¿no? Eh,
La verdad que yo estoy muy bullish justamente en esa intersección entre este mundo de Web3 y la vida real, ¿no? O sea, cómo interfacear esos dos mundos. Manu, y con respecto a la inflación, ¿cómo puede Velo ayudar a sobrevivirla? Que es un tema tan apremiante no solo en Argentina, pero en el mundo. Bien, sí, perdón, me quedo sin responder eso, me fui por las ramas. Pero, a ver, nosotros tenemos hoy dos grandes problemas, ¿no? En Argentina. El tema de la inflación y el tema de la devaluación del peso. Digamos, de hecho, en las últimas semanas el peso se devaluó casi un 10%, ¿no? Entonces, hoy básicamente lo puedes hacer de dos maneras. Uno es teniendo acceso a un activo más duro, o sea, si querés el dólar, que es básicamente la tradición argentina es ahorrar en dólares. Y el segundo tiene que ver con justamente cómo hacer crecer esos dólares. Eh, Hoy en Velo podés comprar una moneda estable como es USDT, USDC, DAI, ¿no? Que tiene una paridad 1 a 1 con el dólar. Y básicamente estás dolarizando de forma digital, muy rápido, a partir de un peso, ¿no? Es realmente muy inclusivo. Y nuestro producto lo que te permite justamente es acceder a ese dólar digital y que ese dólar digital te esté rindiendo. Hoy en nuestra plataforma está rindiendo el 2,5%. Está por debajo, si querés, de lo que, digamos, de la inflación de Estados Unidos y por abajo de lo que las tasas de la Fed está pagando, pero creemos que por el contexto de mercado, digamos, es un buen rendimiento. Digamos, ya cuando estás dolarizado y teniendo un rendimiento, ¿no? Del 2,5 anual, eso ya te permite de alguna manera estar por arriba de la inflación de Argentina, ¿no? Devaluación más inflación. Entonces, diría hoy como la gente lo está utilizando. Y diría que el acceso, uso de las monedas estables en Argentina, me atrevo a decir que es el 80% del volumen del mercado. Antes era al revés, digamos. Bueno, antes, cuando nosotros arrancamos, no existían las monedas estables. El concepto de moneda estable nace en 2016 y se popularizó en 2018, 2019. Pero aún así todavía era una porción chica. Ya a partir del 2020, 2021, digamos, se dio vuelta y la gente compra mucho más monedas estables, nuevamente porque es un concepto familiar, conocido, ¿no? O sea, uno ahorra históricamente en dólares. Y la última pregunta es, ¿en qué te consideras un sensei fuera del ambiente laboral? ¿Qué cosas realmente you master? O sea, haces con pasión y puedes considerarte un sensei. Uf, eh, uno cuando emprende deja muchas cosas de hacer. Tiene poco tiempo ¿cómo se llama? Quizás para espacio para otras cosas, ¿no? Y quizás no lo digo con orgullo, sino simplemente es una realidad. Eh, a mí algo que me genera placer y que siento que hago muy bien tiene que ver con el tema de cocinar, ¿no? O sea, me gusta mucho la cocina, me gusta mucho, digamos, tomar un buen vino, comer una buena carne, ¿no? Pasar un tiempo con la gente que uno quiere. Y también es como un cable a tierra, ¿no? Entonces, también uno cuando piensa en el sensei, ¿no? Tiene que ver con esa cosa que te centra y un poco te conecta con el ecosistema, sí, con tu biosfera, vamos a ponerlo. Y creo que justamente el tema de la comida, ¿no? Y también del disfrute de eso, no por el exceso, sino realmente por una cuestión de disfrute, es algo que me sale muy bien, ¿no? Y eso, y disfrutar la vida, que me parece que es importante. Muchas gracias.